Hola, buenas tardes. Soy Bruno Moyoli. Bienvenido a este espacio de encuentro con autores de la editorial de Brouwer. Vamos a estar con una periodicidad semanal, posiblemente a partir del día de hoy, encontrándonos con los profesionales, hombres y mujeres que están en primera línea de batalla en sus respectivas áreas de conocimiento desde el mundo de la ciencia para entender y profundizar mejor en la psicología, en la salud, en la psicoterapia, en el crecimiento personal, en la espiritualidad. Lo vamos a hacer además de una manera muy amena en esta iniciativa que hemos llamado Café con Autor, Café con Autora, y en la que además invitamos a quienes nos sigan a que puedan en todo momento plantear preguntas, compartir sus inquietudes y desbrozar la temática junto a nosotros. Hoy, para esta primera emisión, tenemos a una profesional a la que estoy encantado de presentar ahora y de acompañar en la entrevista, Belén Jiménez Gómez. Ella es autora del Manual de Gestión Emocional para Médicos y Profesionales de la Salud, de psiquiatra y psicoterapeuta. Tengo que decir que una psiquiatra no muy corriente por su formación humanista y por su manera también de relacionarse con la enfermedad, con la salud y en el trato y en el trabajo que hace con los pacientes con los que ejerce su responsabilidad. Así que durante un buen rato vamos a estar hablando con ella, conociendo su libro, conociendo su trabajo y también las claves que nos ayudará a entender y que vienen reflejadas en la misma. Buenas tardes, Belén. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes, Bruno. Pues encantadísima de, además, estrenar tu proyecto tan bonito de Café con Autor. Yo me he traído mi taza, la tengo aquí preparada, Qué bueno. luego para brindar contigo y todo. Y muy ilusionada de tener este ratito, este encuentro y sobre todo que más personas si también quieren participar o aportar algo, preguntar, pues encantado de tener un encuentro virtual, aunque sea. Cuentan historias de mucho dolor y incluso pues, de desencuentros y de maltrato en el ámbito sanitario. Y a la vez recibir también, o sea, por un lado yo empatizaba con mis pacientes, por otro lado sentía un poco de, pues también comprensión por de dónde venía ese dolor, por mis compañeros. Entonces, por eso digo, tenía como el corazón partido entre yo también soy médico y sé lo que no nos enseñan en la carrera y lo que tenemos que lidiar en el día a día. Puedo entender porque a veces hay esos desencuentros con los pacientes que luego venían a mi consulta con ese dolor. Con lo cual, desde las dos perspectivas y desde mi propio sufrimiento, me nace un poco esta necesidad de empezar a estructurar y compartir las herramientas que yo misma me he ido encontrando, he ido buscando y me he ido formando en ellas para que mis compañeros también pudieran tenerlas. Realmente mi intención inicial era empezar a preparar material para dar cursos, pero me fue tan fluido y de una forma así tan orgánica que al final dije, bueno, pues esto al revés, empiezo con el libro y más adelante ya empezaré a ofrecerme desde esa otra parte más docente. Pero Ajá. realmente el origen fue como un poco el dolor de ser testigo de los dos posicionamientos, del médico donde a veces sin herramientas tiene que sobrevivir y a veces su trato puede ser un poco frío o distante o estar saturado de su propio trabajo porque no tiene herramientas. Y también el dolor de ver a, pues eso, a personas donde van buscando pues un cuidado desde esa parte más vulnerable cuando acudimos al médico y no lo reciben. Entonces, desde ese sufrimiento nace un poco de yo tengo que hacer algo con esto. No me voy a quedar yo en mi consulta sufriendo yo sola por mí, por los demás y por mis compañeros. Bueno, y un tópico muy extendido que yo creo que también la situación actual de pandemia que hemos vivido, pues ha ayudado a desterrar, ¿no? En torno al trabajo de los profesionales sanitarios, de la atención médica, porque muchas veces escuchamos esa idea de que encontramos pues centros de salud, servicios masificados, excesivamente tecnificados, donde ni siquiera tenemos ojos, ¿no? De hecho, tu libro comienza con una cita al respecto, ¿no? En donde bueno, pues un testimonio, un paciente le dice a su médico algo así como, bueno, vengo a verle usted porque me han dicho que es un médico que mira a los ojos, ¿no? ¿Qué hay de verdad y de incierto en esa afirmación, según tu experiencia? Pues es muy común y es curioso que ahora lo que más significa muchas veces a los profesionales sanitarios
es la parte del cuidado empático que no es lo más frecuente. Entonces es como algo significativo desde entre nosotros. Te recomiendo este médico porque no solo es la parte técnica y la excelencia así tan precisa, sino que también tiene como un acogimiento que en otros no se encuentra. Entonces es verdad, también no lo facilita nada la estructura, un poco la sobrecarga laboral uno de los factores clave que ocurre en todos los centros de la salud y en los hospitales, más la exigencia hacia los médicos, esta parte de tener todas las capacidades y habilidades técnicas, pero también saber lidiar con el dolor y con el sufrimiento en consulta. O también la exigencia de saberlo todo, cuando muchas veces no estamos capacitados ni siquiera a veces para curar, sino solo para acompañar. Entonces es verdad que en ese contexto donde también la tecnología nos ha ayudado mucho a ser muy precisos en diagnósticos y en tratamientos, pero también nos distancia un poco del enfermo, no, obviamente no de la enfermedad, sino del propio enfermo. Y yo siempre digo que lo más básico tecnológico que tenemos es el ordenador y ya la pantalla supone con lo cual, con todos estos factores es muy difícil que se constructivo y curativo que puede ser cuando dos personas realmente están como en resonancia en esa consulta, donde uno viene con todo su dolor y con esa necesidad de ayuda, y la otra persona puede ver algo más que no solo el paciente número X con la enfermedad número Z. Cuando escribes un manual de gestión emocional para médicos y profesionales de la salud es porque, bueno, de salida uno rápidamente traduce el título que los profesionales de la salud también necesitan gestión emocional, ¿no? En mi experiencia, y comentábamos al comienzo de esta entrevista, antes de salir ahí al aire, comentábamos que nosotros no habíamos, en mi experiencia, y tú lo compartías conmigo, no habíamos recibido una formación que tuviera que ver realmente con mi persona, ¿no? Habíamos recibido mucha formación y conocimiento técnico, teórico, pero nada de lo que tiene que ver con la evolución y el desarrollo de la persona, que al final es quien va a sustentar al profesional. Es decir, detrás de ese profesional que ha estado muchos años preparándose, hay alguien con familia, hay alguien con inquietudes, con expectativas, con experiencias dolorosas que gestionar y que canalizar adecuadamente. Y bueno, resulta curioso, ¿no? Porque uno se plantea la pregunta, oye, ¿quién cuida del cuidador, ¿no? ¿O quién se preocupa de la salud del profesional de la salud? Hay un trocito que no te he escuchado bien porque se desconectó, pero creo que he entendido todo el proceso. Si te parece el contexto. La teoría. Y es verdad que desde el movimiento un poco que hubo hace unos años de hacer un movimiento la necesidad de que ellos tenían de recibir una consulta de otra manera. Entonces se hicieron muchas guías y muchos protocolos de cómo tratar al paciente, cómo comunicar. Pero en el propio médico de cómo poder ser empático, pero no porque yo me dé un botón, sino porque realmente integre qué necesito yo para poder empatizar con este dolor sin sentirme sobrecargado. Entonces, ahora, por suerte, hay otro movimiento que es más de la humanización de la medicina, que es donde vamos a considerar también la otra parte de la ecuación, que es el médico, tan humano como el paciente, con lo cual necesita también herramientas, no solo para ayudar a acompañar al paciente en todo el proceso de la asistencia sanitaria, sino también en su propia autorregulación, porque yo puedo saber qué es lo que necesita el paciente, pero a veces no estoy capacitado para ejecutarlo si yo mismo pues me movilizo mucho con una emoción, el mío propio, y no es un poco en juego en la relación con el paciente. Es decir, se moviliza tanto en una consulta médica porque no viene solo a tratar un dolor o un síntoma, sino que viene también con una historia personal el propio paciente. Incluso la familia se involucra mucho y a veces son pacientes que acompañamos durante muchos años, forman parte un poco casi de nuestra vida y nosotros de la suya. Entonces, no se cierra solo una consulta en una sintomatología, un diagnóstico, un tratamiento. Involucra tantas otras facetas que es normal que nos afecte a nivel para ayudar al paciente a que la consulta fluya y el encuentro sea satisfactorio.
¿Y cómo logro yo luego, por ejemplo, estabilizarme entre paciente y paciente cuando a lo mejor la consulta ha sido muy dura o he tenido que dar un mal diagnóstico o no ha sido efectivo el tratamiento? O esta señora me recuerda a mi madre enferma y también con eso me movilizo y puedo o no quererla ver o querer salir corriendo. O al revés, adoptarla y llevarla a mi casa. Es decir, se pone tanto en juego en el rol del médico que por ahora en supervivencia lo que hacemos los médicos es como anestesiarnos y disociarnos. Más este rol que nos han dado y estos consejos que nos dan nuestros propios compañeros, no te involucres, no te lleves el paciente a casa, que no se te note que te afecta, que no te vean llorar si en algún momento lo has hecho. Con lo cual el propio pobre médico está en supervivencia de me tengo que anestesiar y ejecutar mi tarea porque si no esto es demasiado invalidante o invasivo, por así decirlo. Bueno, si algo hemos podido ver en estas semanas de confinamiento y que se traducía en ese gesto social masivo de salir a las 8 de la tarde a aplaudir, reconociendo el esfuerzo no solamente técnico, sino humano, ¿no? De aportar calor, de dar esperanza, de estimular la recuperación, de acompañar con la emoción, con un simple abrazo, con una caricia. Veíamos a profesionales, ¿no? Muchas veces saliendo de sus trabajos o tomando un descanso y cómo se derrumbaban desde la emoción. Y yo creo que en ese sentido, pues la opinión pública pues, se ha permeado, ¿no? de ese tipo de experiencias que ha observado y conecta, empatiza precisamente con el profesional, con lo duro de su trabajo muchas veces y ha ayudado un poco pues también a desmitificar y a romper esa imagen del profesional de la salud como un profesional excesivamente técnico, necesario, que sea necesario que tenga una cierta distancia para tomar buenas decisiones o hacer su trabajo sin que las emociones puedan interferir o supuestamente interferir. Me recordaba a un congreso en el que estuve hace poco para una farmacéutica, un congreso privado, con médicos de oncología y precisamente pues yo iba a hablar y a tratar con ellos, a trabajar la gestión del estrés, ¿no? Con mindfulness y otro tipo de herramientas, ¿no? Uh -huh. Y era curioso porque más allá de las evidencias, del tipo de información cuantitativa que pude darles inicialmente para de alguna manera crear el argumento desde dónde estamos, pues luego compartí con ellos una serie de experiencias y terminamos haciendo varios ejercicios, ¿no? de presencia, ¿no? De presencia allí, de mindfulness. Recuerdo cuando terminamos, una de las principales ponentes del congreso, camino camino de un cóctel que había, me dijo, oye Bruno, qué interesante y qué ameno lo has compartido con nosotros. Después de tanto número y tanta ciencia, viene bien algo así, ¿no? Y yo me sonreí espontáneamente y digo, bueno, lo mío también es ciencia. Lo que pasa es que parece que todo lo que tenga que alejarse del argumento racional, todo lo que tenga que alejarse del entender con números o con evidencias explícitas el abordaje de la salud de las personas, pues pareciera que no fuera ciencia. ¿Y por qué digo esto? Porque a muchos profesionales les sigue costando realmente asumir que pueden hacer un trabajo de crecimiento, de desarrollo de competencias emocionales para una mejor gestión de su persona y también de su trabajo. De alguna manera asumen que el trabajo per se es duro, es difícil y bueno, centrándose, digamos, en la parte más técnica, pues lo salvan lo mejor que pueden. Ya luego cuando vayan a su casa ya verán cómo gestionan eso de lo emocional, ¿no? Lo digo porque muchas veces cuando se les invita a participar de este tipo de competencias, de habilidades, de aprendizaje, yo al menos en mi experiencia encuentro que muchos profesionales sanitarios lo echan hacia atrás, ¿no? Como si realmente no les fuera a aportar. Me encantaría escuchar tu opinión en este Sí. sentido. Pues dos cosas en relación a lo que has dicho. Es verdad que cuesta muchísimo y sobre todo si dan el paso suele ser desde que sea teórico, que no haya que hacer nada práctico, que no haya nada. Esos estudiantes nos enseñan a usar mucho la cabeza, a memorizar, a aprender, pero no se nos facilita también integrar la parte emocional y corporal, entendiéndonos como un todo, porque yo voy a ser mucho más eficaz si tengo alineadas las tres fuentes de información que tengo. Yo hay cosas que puedo pensar, puedo ver, puedo escuchar, pero hay cosas que voy a hacer, voy a tener la información desde la resonancia emocional o desde la resonancia corporal y me va a dar muchísima más información y voy a ser mucho más eficaz.
Pero es verdad que cuesta mucho y desde siempre nos han metido la semilla un poco de todo tiene que estar científicamente comprobado, con un respaldo suficientemente científico. Y es una pena porque no se nos alimenta un poco también la curiosidad y a veces experimentar herramientas que, pues eso, que el formato es mucho más experiencial y corporal y que son muy eficaces. Entonces es verdad que cuesta mucho traerlos, pero también yo creo que se ha fomentado desde que la época de estudiantes que los médicos seamos así. O sea, muy, muy teóricos y muy cognitivos y poquito de otras fuentes de información tan buenas como es lo corporal y lo emocional. En relación también, lo segundo que te quería decir cuando has dicho, mira, ahora está cambiando el concepto que tiene la sociedad de los médicos a raíz de la pandemia, donde se ven, pues eso, fotos de o médicos llorando, o médicos sentados en el suelo desesperados. La pena es que haya tenido que ser algo tan traumático como ha sido la pandemia, porque es objetivamente un trauma que a ojos de la sociedad pueden ver que les haya afectado, pero es que de por sí el día a día de un médico muchas veces es una batalla y tiene pequeños componentes también de trauma por la intensidad de las vivencias, más luego por la continuidad. Nosotros decimos que factores para que algo sea traumático es o que haya ocurrido en una edad temprana o que tengas pocas herramientas de manejo emocional, que sería el segundo caso en el caso de los médicos, o que sea suficientemente intenso como para considerarlo un trauma, como podemos entender todos la pandemia o un terremoto, o que haya durado suficiente tiempo. Es decir, es más fácil casi procesar un bofetón puntual, una paliza puntual, que no bofetadas diarias durante 4 meses. Entonces, fíjate que la pandemia tiene todos estos componentes para que el trauma se triplique. Y a la vez, hasta que no ha sido algo tan objetivamente visible, los médicos no empiezan a tener como un poco el derecho a poder decir, esto me afecta, me influye, yo no puedo trabajar en estas condiciones y a empezar a pedir ayuda. También ojalá no haga falta, porque es verdad que ha habido mucho movimiento de ayuda psicológica, parte voluntaria, parte sufragada un poco de manera pública o otra privada, y a la vez yo empiezo a escuchar que se empiezan a cortar esas vías de apoyo psicológico, como diciendo, el momento más agudo de la pandemia pasado ya no les hace falta porque hay muchos que sí que aparecen síntomas en la fase más aguda, pero otros va a pasar un tiempo que van a estar disociados y va a aparecer más tarde. Otros les va a despertar traumas previos y otros es que una vez pasada la pandemia vuelven a estar en esa situación de carencia en las herramientas y capacidades más de gestión emocional. Con lo cual yo aprovecho aquí para pedir que haya una concienciación, que esto sea un de continuo, o sea, una formación continua en todos los profesionales sanitarios, más allá de que ahora se necesita mucha más atención y de forma más aguda. Yo la verdad que después de haber leído tu libro, no en detalle, algunos capítulos sí, porque no he tenido el tiempo suficiente, pero sí tengo una visión general del mismo. Te diría que incluso podríamos decir manual de gestión emocional para profesionales. Y lo llevaría incluso a otro tipo de sectores. Es verdad que lo encauza maravillosamente bien en la relación y en el trato del uno a uno pues, con el paciente o la paciente, pero lo llevaría también a otros muchos contextos donde también hace falta ese mirarse. Alguien que adquiere este libro, ¿qué es lo que va a encontrar en él? Porque muchas veces rehuimos de determinadas lecturas pensando que van a ser cuestiones excesivamente teóricas y bueno, la teoría pues en general se conoce o la gente cree que la conoce. Sí. ¿Qué se va a encontrar el lector cuando profundice en tu libro? Pues mira, yo lo he querido hacer haciendo los ingredientes que a mí me gusta encontrar en los libros. Para eso he tenido el lujo de ser yo la que lo diseño, con lo cual para mí es importante sí tener como un marco un poco teórico. Yo mi origen es racional y eso no lo puedo evitar, más allá de que haya trabajado otras facetas personales, pero yo necesito también un poco entender y darle una lógica a lo que voy a aprender. Entonces yo sí que siempre doy un marco teórico, digo de dónde vienen esas teorías y un poco lo que explica. Luego necesito incorporarlo. Yo para incorporarlo necesito experienciarlo en ejercicios, en práctica. Por eso siempre vienen unos cuadritos un poco de un ejercicio para poder integrar bien lo que explico. Luego a mí siempre me ayuda mucho, lo hace más cálido, me lo personaliza cuando me cuentan casos reales, con lo cual cuento alguna experiencia de pacientes, obviamente cambiando nombre y datos para que no se les localice, pero también cuento con muchas cosas mías, porque también veo no es una coherencia entre explicar lo que a mí me ha servido, pero sin posicionarme desde fuera de que, pues eso es la teoría, ¿no? Es una teoría que yo he experimentado en mí y que me ha servido en estos casos. Y también tiene sentido que yo me enseñe no perfecta, porque estoy un poco reivindicando
que somos vulnerables, imperfectos y humanos, con lo cual tiene sentido que yo sea la primera que dé ejemplo. Con lo cual yo creo que es un poquito ingredientes de todo esto. Luego también un poco referencias, pues si quieres ampliar el tema, viene una bibliografía o alguna forma también un poco amenizada, pues algún poema, algún dibujo que te también facilita entender alguna de las técnicas. Creo que es variado y que alimenta un poco. El que necesita más la información científica y teórica la tiene. De hecho, algunas personas que no son cercanas al mundo sanitario me han dicho, es que me cuesta entender algún concepto más allá de que sí que veo que hay una información que me la da. Otros me pueden decir, y así lo explico en el libro, a lo mejor viene un psicólogo o un neurólogo y dice, oye, esto es muy obvio, sí, pero necesito que lo entienda desde un médico hasta un bombero que pueda estar leyéndolo. Y luego sí que gusta mucho la parte un poco de dar un ejemplo personal. Entonces creo que es como un poco popurrí de elementos que puede satisfacer a todos, los que no necesitan algo más cercano, los que no necesitan algo más científico, los que necesitan practicarlo, por eso hay ejercicios. Interesante. Bueno, la verdad que empiezas con un punto que me parece esencial y es poniendo el foco en la propia persona, ¿no? Indicas, de hecho, creo, corrígeme si me equivoco, que en el primer capítulo dice, tú eres la herramienta, ¿no? O nosotros los profesionales somos la herramienta, ¿no? Sí. ¿Qué querías decir exactamente con eso? Que nos demos cuenta que no necesitamos tanta teoría externa, sino que nosotros mismos, potenciando todas las capacidades que tenemos, que no solo es lo cognitivo, vamos a ser mucho más eficaces y que tenemos que cuidarnos como seres completos. No solo tengo que cuidar, aprender mucho y estar muy actualizado en los artículos científicos, tengo que cuidarme y estar actualizada también en la parte emocional y la parte corporal. Entonces, en esto de intentar separar cuerpo de emoción y raciocinio, lo único que hacemos es duplicarnos el trabajo porque estás artificialmente intentando encontrarte con una persona que tampoco no es solo raciocinio, también es cuerpo y emoción. Con lo cual, si cambiamos ese concepto y nos entendemos como una herramienta completa, vamos a ser mucho más eficaces. Aparte del alivio de qué guay, que hay muchas cosas que yo no voy a tener que aprender porque lo lea en un protocolo de qué necesita un paciente cuando tiene miedo. Si yo me experimento a mí misma qué necesito cuando tengo miedo, cuando estoy asustada, cuando tengo una mala noticia, con una incertidumbre, escuchándome a mí y viendo qué es lo que a mí me hace bien cuando yo estoy así, lo voy a poder saber dar a un paciente sin que tenga que leer ningún protocolo. Con lo cual es como vamos a cambiar el concepto y veamos cuánta riqueza tenemos si nos contemplamos como herramienta completa. Y desde nuestra propia experiencia yo voy a sacar muchísima información de qué necesita la otra persona. De hecho, una de mis fuentes, yo soy lectora empedernida, pero soy también adicta a los talleres, cursos y todo lo que me haga aprender y soy curiosa. Y a la vez también mi propio proceso personal de terapia es lo que me ayuda muchas veces a entender qué le estaba pasando al paciente o por qué le estaba costando dar un paso o qué le podía dar miedo. Entonces es una fuente buenísima de información que es una pena que la perdamos. ¿Y dirías que eso se extiende a todos los profesionales sanitarios o principalmente a los médicos? Es verdad que al ser médica pues también has partido de ahí, pero realmente es una invitación a cualquier sanitario, a cualquiera que ejerza una profesión de ayuda, de acompañamiento, ¿verdad? Donde la salud, entendida de una manera integral, pues esté representada y necesitada de algún tipo de acción, ¿verdad? Sí. De hecho, el libro también lo explico. Las herramientas que yo explico las cuento en consulta a personas que vienen de cualquier profesión y por cualquier necesidad. Es muy útil y lo que te facilita es la autorregulación y la comunicación con el otro. A la vez, sí está orientado más a los profesionales de la ayuda, del cuidado, porque tienen un posicionamiento, pues eso, de entrega, de tener que estar guiando al otro. Normalmente, en otra profesión no tienes la asimetría que puede haber en el contexto sanitario, especialmente en lo de los médicos, cosa que otras profesiones sanitarias no hay tanta asimetría, pero sí tienen un rol muy de cuidado. En otras profesiones no tienes por qué tener ese rol, pero es muy liberador, por ejemplo, entender los juegos psicológicos en los que nos involucramos inconscientemente con un jefe que ejerce una autoridad, pero en un subordinado que de repente te persigue. Entonces, todo eso es súper clarificador. Y eso se da en una empresa, yo que sé, de yogures, como en un hospital donde también se producen esas jerarquías y esas dinámicas. Entonces es verdad que está más dirigido todo a los profesionales de cuidado, a la vez las técnicas son útiles para todo el mundo
Y es verdad que los médicos, en relación con el resto de los profesionales sanitarios, tienen más acusada esa exigencia de sabiduría y de inmunidad al dolor, y a la vez una simetría más marcada, donde incluso a veces es el propio paciente el que quiere un médico sabio o endiosado. Entonces también cuesta un poquito más en ese colectivo para que estén pues eso, receptivos y disponibles a incorporar estas herramientas. También te diré que mi experiencia es más fácil que si yo ofrezco un curso de formación se apunten enfermeros y auxiliares antes que médicos por ese miedo un poquito a exponerse, a reconocerse vulnerables, a decir que las cosas les afectan o que no saben cómo manejar algo. Entonces espero que todo esto sea una revolución sana para que todos nos concibamos como personas independientemente de nuestro rol laboral y con una necesidad que tenemos todos de cuidarnos y de estar serenos para poder ejercer nuestro trabajo. Y es curioso porque luego hablas con gente conocida, bueno, con pacientes también que te lo comentan, ¿no? Y le preguntas por su profesional de la salud y te dice, bueno, yo tengo una doctora, yo tengo un médico, lo conocí hace X años, es alguien que se tiene que dilatar la sesión, la dilata, que es alguien que se puede salir de detrás de la mesa, venirse a mi lado, echarme el brazo por encima, preguntarme por cómo va mi familia, por cómo lo está llevando mi hijo, mi marido o mi mujer, y en fin, que con esos rasgos humanistas a los que todos respondemos también, ¿no? Y piensa uno, bueno, de alguna manera no hay mejor feedback que el que te da el paciente, no hay mejor camino que el que te señala aquel a quien ayudas y te dice qué es lo que está funcionando en esa relación de ayuda, ¿no? Sí. Quizás si nos abrimos mucho más a escuchar a estas personas, las que reciben nuestro trabajo y nuestro foco profesional, y dejamos un poquito ahí de lado los manuales, vamos a decirlo así, pues desarrollemos facetas muy interesantes que nos lleven quizás a vivir un trabajo con mayor plenitud y satisfacción, porque descubro yo 22 años en la práctica clínica como psicoterapeuta, y han venido muchos profesionales de la salud que bueno, pues buscan respuestas, tienen necesidad de una mejor gestión, y es curioso cómo vienen de alguna manera con un sentimiento importante muchas veces de culpa, ¿no? Reconociendo que como que son malos profesionales en alguna medida porque, oye, ¿por dónde he podido fallar que me siento tan mal? Que esto termina desbordándome, que termino llevándome los problemas a casa. Y Sí. digo, chicos, es que no eres un mueble. No eres un mueble, aunque en ocasiones nos comportemos como muebles, ¿no? Con esa distancia y tal, como si todo nos rebotara. Sí. Así que bueno, que Es, me parece es muy estimulante esto. Sí, sí. Disculpa, que es muy importante eso que has dicho también de qué bueno sería si los pacientes nos dieran un feedback un poco de no solo lo que les ha ayudado, porque a mí ya me va dando pistas de qué funciona y qué no, sino también lo que no les ha gustado, porque es verdad que la dinámica, o sea, hay una cierta tendencia como un poco un respeto y un poco un miedo muchas veces al profesional sanitario, con lo cual si no te gusta la consulta como paciente, desapareces y te buscas otro profesional. Pero el que no te ha gustado no se lleva a un aprendizaje de por qué no le has gustado, o qué le ha servido, o qué le ha dolido. Entonces, al final, el que no lo sabe hacer no crece y aprende más. Y el que sí funciona acaba sobrecargado, porque le acaban llegando todos los pacientes un poco donde sí se encuentran ahí como más reconocidos. Entonces, sería buenísimo que pudiéramos tener ese feedback de lo que ha servido para yo afianzarlo y de lo que no para aprenderlo, porque si no lo que tú dices, te llegan a ti los médicos diciendo no sé qué hago, ni cómo lo manejo, ni por qué a veces funciona y no funciona mi consulta. Bueno, y en ese sentido, das con una clave que me parece también muy valiosa y desarrolla de manera muy interesante en el libro, que es precisamente la comunicación no violenta, aunque tú la retraduces o la llevas a la comunicación exitosa. Me encantaría bueno, abrieras un poquito este tema de la comunicación no violenta aquí, que estoy seguro que la gente que nos está siguiendo pues también va a disfrutar mucho, ¿no? De entender precisamente esa manera de relacionarnos y de comunicarnos, ¿no? con el otro. Sí. Yo cuando lo conocí me pareció una herramienta maravillosa y estoy enamorada de la comunicación. Yo la llamaba exitosa porque me sonaba no violenta como un poco agresivo y porque realmente, aunque es violento muchas veces como hablamos y juzgamos y criticamos, pero me parecía como más agradable que queramos tener una comunicación exitosa, que el éxito radica en que realmente nos encontremos con otra persona. El éxito no es conseguir lo que yo quiero, sino que haya un encuentro real con quien yo estoy hablando. Entonces, concibiéndome a mí misma de la misma manera y como un ser humano al igual que el otro, que tiene unas necesidades, unos deseos,
y algo que quiere conseguir en el encuentro. Entonces es muy bonito porque es primero darte cuenta de todo lo que hacemos para estar cultivando la agresión entre nosotros. Es decir, cuando yo te acuso de algo o juzgo o uso estos adverbios de siempre haces esto, nunca eres lo otro y demás, lo único que estoy haciendo es invitando a la otra persona a que se defienda o que empiece en una escalada también acusatoria. Cuando en realidad lo que tenemos que ver es qué me ha producido a mí en la emoción lo que haya pasado y qué necesidad tengo. Exponiendo eso y hablando solo de mí, yo te estoy hablando de mi necesidad, de mi emoción, se lo enseño a la otra persona puede hacer lo mismo. ¿Cuál ha sido su emoción y cuál es su necesidad? Y desde ahí hay un encuentro. Y es maravilloso porque primero no te pones ni por encima ni por debajo de la otra persona. Estás entendiendo que cada uno, por su historia, sus necesidades, su ética y todo, tiene una necesidad tan respetable y valiosa como la tuya. Y vamos a ver dónde nos podemos encontrar sin tener que agredirnos y estar perdiendo tiempo en discusiones que den escalada que no te llevan a nada. Entonces, encima se entiende muy bien porque son 4 pasos que son teóricamente fáciles de seguir, es decir, se entienden muy bien. Otra cosa es que en el calor muchas veces de las discusiones nos cueste un poco, pero si entiendes un poco qué es lo que estás buscando, tan solo expresar cuál es tu necesidad que hay debajo de la frase tuya acusatoria de nunca me haces caso, tal, y entender que a la otra persona le puedes facilitar también que él llegue a expresarse esa emoción, vas a ver que el encuentro es más fructífero y entonces fluye, no perdemos tanto tiempo en, pues eso te he dicho, en escaladas innecesarias. Por eso también en el libro primero lo cuento, comunicación no violenta entre iguales, es decir, porque lo vas a necesitar ya sea con compañeros o ya sea en tu departamento o ya sea en tu propia familia. Y una vez que lo tienes integrado, es fácil que le ayudes al paciente a que se comunique de esa manera y entre los dos llegar a un encuentro. Con lo cual yo lo recomiendo, es muy divertida también, si además se aprende muchas veces a parejas que vienen a consultas, se lo explico y entre ellos es divertido como estar un poco ayudándose el uno a otro. Ah, se te ha faltado el paso 2, acuérdate que me tienes que decir cuál es tu emoción, ah, sí, voy a pensar. Entonces lo hace también muy colaborativo y muy divertido. Y bueno, en ese desarrollo de la comunicación exitosa entiendo que la presencia, es decir, el estar centrado en el aquí y el ahora, en lo que te está llegando, en esa comunicación también mindful, ¿no? Que ir para que haya un buen entendimiento entre paciente y profesional o entre profesionales, para que haya además una conexión empática profunda e interesante. Se necesita precisamente un trabajo previo. Introduces mindfulness en tu obra, en tu libro, como una herramienta que ayuda, que suma. Y es verdad que estamos viviendo en los últimos años un interés creciente por ese tipo de herramientas, de mecánicas, hasta el punto de que las formaciones ya no solo para el público en general, sino para los profesionales, pues es amplia, ¿no? ¿Qué experiencia tienes tú en ese sentido como terapeuta con el uso de mindfulness y su trabajo en tu espacio? Mira, para mí mindfulness es como el idioma mínimo básico para poder estar en consulta y también para poner en práctica muchas de las herramientas que hablo. No todas, porque hay algunas que son más de comprensión cognitiva, pero es la conexión mínima necesaria para luego poder resonar con lo que va funcionando y pasando en consulta. Y también va un poco al hilo de esta que hemos hablado antes de considerarnos una herramienta completa nosotros. Mindfulness nos ayuda a ser consciente de todo lo que estamos sintiendo, pensando y percibiendo. Y desde ahí puedo, en ese presente real, fluir con lo que va pasando con el paciente. No puedo prever nada, ni puedo planificar nada, sino que tengo que estar como en un baile fluido entre lo que me trae la persona, más lo que quiero hacer yo, más cómo tengo que responder. Pero eso para eso tengo que estar realmente conectada con lo que yo estoy sintiendo, pensando y percibiendo. Y es que más que al principio, si no tienes hábito, te puede asustar un poco, pero decir, si yo de repente soy consciente de que me da miedo este paciente, lo único que sé hacer es cortar, disociarme y ejecutar mi labor. Entonces, necesitas herramientas para poder estar en contacto con esa sensación de miedo, procesarla y lograr llegar al encuentro que tú quieres con el paciente. Con lo cual, para mí me parece herramienta súper válida y maravillosa y como un poco idioma mínimo para poderlo ejercer del resto. También te diré que por suerte, como John Kabat-Zinn, que fue pues, el médico americano que empezó a introducir los talleres de reducción del estrés basados en mindfulness en los contextos sanitarios,
Ha habido muchísima investigación y muchos estudios científicos que avalan la eficacia del mindfulness, con lo cual también tenemos ganado la receptividad de muchos escépticos científicos para que lo quieran empezar a aprender y a practicar. Porque si cualquiera mete en internet evidencia científica de mindfulness, no sé si pueden salir 100.000 artículos, como poco. Como poco, efectivamente, eso te iba a decir. Pero yo te estaba escuchando, permíteme que recoja desde este ángulo lo que decías. Y bueno, pues soy un profesional del acompañamiento, un profesional sanitario. He hecho mis horas, salgo bastante cansado y ahora me hablan de mindfulness. Llega esta idea, estos contenidos que estás expresando llegan a mí. Y ahora, bueno, pues asisto a un taller y me dicen, pues vas a trabajar durante 8 semanas, seminarios de 2 horas y luego en una práctica en casa donde vas a tener que estar por lo menos 1 hora, hora y media practicando meditación. Y yo veo muchos profesionales que hacen así, se llevan las manos a la cabeza y dicen, pues va a ser mejor que me vaya al gimnasio. Sí. Y llegan a descartar la herramienta, ¿no? Yo, sin embargo, digo que quizás pues no me gusta llevar matrícula, lo digo así, soy poco ortodoxo. Muchas veces digo, mira, meditación, mindfulness, tan solo consiste en sentarte. Si quieres sentarte o caminar, si quieres caminar y estar a eso, punto pelota, nada más. Siéntate y nada más, camine nada más, ocúpate y nada más. Y mejor si lo haces 1 minuto o 2 minutos que si no lo haces absolutamente nada. Y Sí, quién sabe, quizás 1 minuto y 2 minutos pueda llevarte a 5 y 5 te pueda llevar a 15 y 15 te pueda llevar a 20 o sí. a lo necesario. Lo digo porque a veces también los que prescribimos formación o hemos entrado en un camino de herramientas, de competencias que luego queremos compartir con otras personas, con otros profesionales, pues a veces somos tan estrictos, tan ortodoxos que lo que conseguimos es ahuyentarlos del uso de estas herramientas, que no Sí. solamente sirven para esa gestión emocional post-profesional, sino también para ese pre, es decir, enfrentarme en el día a día a mi trabajo Sí. o afrontar mi trabajo en el día a día de la mejor manera posible y luego in situ, en el propio trabajo, desarrollar de una manera pues muy competente, muy conectada con mis necesidades, con la persona que tengo frente a mí o con el grupo de trabajo pertinente, desarrollar lo mejor posible mi saber hacer, ¿no? Es decir, Sí. mindfulness para el antes, el durante y el después. Sí. Pero, ¿cómo salvamos el asustar de la necesidad de un entreno previo, un desarrollo de la técnica y de un conocimiento que muchas veces pues suena, no tengo tiempo para esto? ¿Cómo lo salvamos? Totalmente comprensible. Yo he vivido en primera persona, cuando me recomendaba mucho mindfulness y me empecé a formar, sudaba diciendo, Dios mío, además mi origen es muy irracional, con lo cual era, Dios mío, no puedo parar la cabeza, yo no puedo estar quieta, yo no puedo estar 1 hora, yo no voy a meditar ni voy a sacar tiempo. Entonces empatizo perfectamente con quien le sea demasiado un curso ortodoxo y reglado de tantas horas. No hace falta, por suerte hay mucho en internet, por suerte hay muchas cosas gratuitas de meditaciones guiadas y muchos libros, mucho material. Entonces yo lo que hago es ir enseñándolo en la consulta. Por ejemplo, este ejercicio es un ejercicio de mindfulness. La intencionalidad es que estés en el momento presente. Entonces tengo muchas herramientas para ir empezando a enseñarles un poco no solo la filosofía y la intencionalidad del mindfulness, sino algún ejercicio de contacto en el cuerpo. Hay algunos que lo necesitan, que quiero saber un poco más tal y que necesitan un poco incluso la estructura de un curso, con lo cual bienvenido sea y les recomiendo talleres, que lo ejerciten. Hay algunos que son muy disciplinados y les va genial hacer su hora de meditación diaria, media hora, 10 minutos. Pero yo soy súper flexible porque entiendo lo que cuesta. Con lo cual es pequeñas dosis, como dices tú, y simplemente un ejercicio de tomar conciencia de algo o hacer, por ejemplo, pues una descripción de lo que vas notando en este momento presente o simplemente para y nota tu respiración. O sea, cositas pequeñas, luego les explico, esto es mindfulness, pero solo les voy dando pildoritas porque depende un poco de en qué momento está la persona, cuánta disponibilidad tiene y cuánto es beneficioso y cuánto más es un agobio tener que hacer un curso de 8 semanas y además practicar lo que este señor me cuenta que me cuesta mucho. O sea que entiendo y creo que comulgo contigo en que muchas veces no es por la ortodoxia, sino que tú lo puedes transmitir y dar herramientas desde otro formato también. El manual de gestión para profesionales de la salud y médicos es un manual que solamente es interesante y necesario para estos momentos de trabajo estresante y de alta demanda que han tenido o hemos tenido todos los profesionales de la salud en general, o es un manual que nos puede acompañar a lo largo de nuestra carrera.
La intención era esa y así lo escribí, o sea, la intención y por lo que yo me puse un poco a recopilar todo esto fue como manual preventivo y terapéutico en el día a día que tenemos los sanitarios y los profesionales de ayuda para lidiar con todo lo que nos van haciendo. A raíz de la pandemia me di cuenta que iba a salir en un momento donde que quedaría un poco cojo si no explico también alguna herramienta más de acción aguda o más ante el trauma. Por eso luego le añadí el capítulo de gestión en crisis, que de hecho lo hice durante el confinamiento y además me sirvió un poco de estímulo de sentido y de un poco de ilusión de poder aportar algo dentro de tener que estar encerrada en mi casa. Entonces, obviamente mi intención era, ya solo con la situación que teníamos los sanitarios y los profesionales de ayuda, suficiente que esté este manual. Además, en esta situación de aguda, dar un poquito más de herramientas, pero que sea un continuo. No es, te va a servir para el momento agudo, pero lo ideal es que tú integres esas herramientas para tu día a día, para el resto de tu vida. Si hay alguna profesión, que hay muchas, pero si hay una profesión que requiere precisamente de ese mantenerte en forma, actualizado y sobre todo cuidarte para poder dar lo mejor de ti a la persona que tienes delante, pues tiene que ver con las profesiones sanitarias. No me cabe la menor duda. Quizás también el enfrentarnos a esta situación tan anómala, descrita en muchos libros, pero que la mayoría de los profesionales no habíamos vivido nunca desde la perspectiva de nuestro trabajo, pues nos ha puesto también, nos ha puesto un poco en el centro, ¿no? Son las personas y para atender a las personas, cuidar, darles el servicio para el que estamos preparados, necesitamos nosotros estar bien. Por eso también dedicas un capítulo a la autogestión emocional, ¿no? Como creo que como una tarjeta también de presentación de que la responsabilidad recae en uno, ¿no? Y bueno, que conecta con el primero donde señalabas que nosotros éramos la herramienta, ¿no? Pero aquí ya señalas que también la mecánica pasa por, oye, empieza a cuidarte, aprende a cuidarte para poder hacer pues lo que mejor sabes hacer. Y no solamente en el ámbito de lo profesional, porque después de lo profesional uno llega a casa y hay una familia, hay unos hijos, hay una pareja, en fin, hay unos padres, un mundo social con el que relacionarnos y donde también queremos pues dar, contribuir con nuestra esencia y difícilmente podemos hacerlo bien si no cuidamos esa faceta profesional, ¿no? Entonces, bueno, me gustaría también ahora y al final que también lo pudiéramos dejar aquí arriba con la importancia de la autogestión emocional, ¿no? Para construir una vida llena de sentido, una vida personal y profesional, que son las caras de la misma moneda, con sentido y con plenitud, ¿no? Sí, efectivamente, lo digo mucho en el libro y además digo, como aprendemos por repetición, lo voy a repetir mucho. Si hay un solo mensaje que pueda yo resumir de mi intención en este manual, es que reconozcámonos humanos con la necesidad de cuidarnos para poder cuidar. Y en la coherencia también de lo que yo deseo para ti, lo deseo para mí y soy la primera en practicarlo para que tenga lógica y que tenga fuerza lo que estoy trayéndote a ti. Entonces, obviamente, no solo es para que mi labor sea más eficaz, sino para que haya también una coherencia en que yo también necesito lo que te estoy dando a ti y que no sea solo la calidad laboral, sino que también lo que tú dices, cuando llegamos a casa tenemos una familia o tenemos unos amigos o tenemos una historia personal que también necesita su procesamiento. Con lo cual, qué bueno que cambiemos un poco esa perspectiva y veamos lo importante que es que nos cuidemos, que nos sanemos, que tengamos herramientas de gestión y de autorregulación que también me van a facilitar ayudarte a ti a regularte. Así que encantado. Si tuvieras que, en esta época de prêt-à-porter, de rapidez y de consumo rápido, no es tanto la filosofía que yo pueda estar siguiendo en mi vida o en mi profesión, pero qué duda cabe que son códigos que están ahí y funcionan así. Alguien que quisiera hacer una lectura rápida de este libro, Manual de Gestión Emocional para Médicos y Profesionales de la Salud, posiblemente de destacar alguna herramienta o de destacar algún capítulo, ¿por dónde dirías que habría que empezar? Sé que me vas a decir por la página número 1, pero en esa lectura rápida e inmediata que uno a lo mejor tiene en un descanso o en una tarde de sábado, por decir algo, ¿por dónde dirías tú que no se puede dejar de empezar? Pues mira, yo he querido hacerlo de menos a más. He querido explicar primero la comunicación no violenta exitosa entre iguales para luego practicarla fuera porque es fácil, es comprensible y no nos metemos mucho en emociones que siempre asusta un poco.
Si me dieras a elegir pues si hubiera que elegir algo, pues todo lo que es la autogestión emocional que habla de mindfulness, pero habla también de los mecanismos de defensa desde la teoría de la Gestalt, que se entienden muy bien, y ya introduce también el concepto de la autocompasión, que suena, a veces lo asociamos malamente en Occidente un poquito a autoindulgencia, pero realmente es el acogimiento incondicional a uno mismo, en ese permiso para ser imperfecto y vulnerable y humano que nos va a permitir luego aprender y gestionar más. Entonces, si me obligas a elegir uno solo, yo diría el de autogestión emocional, que es amplio y recorre un poco y explica también el mindfulness. Si alguien se asusta mucho, que empiece por la comunicación violenta. Y luego a mí me gusta mucho el final, que también habla muchos conceptos de neurociencia, que son maravillosos, sobre todo para los médicos, que nos gusta también esta parte científica, cuando te estás dando cuenta que hay una base de por qué cuando yo uso una prosodia, una forma de hablar, unos gestos expresivos, puedo calmar y regular al paciente. Hay una base científica en concreto, es la rama ventral del nervio vago, que os lo explico y quien lo quiera mirar que lo vea, pero de repente los médicos decimos, esto que intuitivamente veo, que la persona se calma cuando yo expreso esto de esta manera, bajo un poco el tono y demás, tiene una base científica. O veo también un poco en la resonancia, digo, hay veces que me quedo cargado por este paciente, ha sido una consulta intensa. Hablamos de las neuronas espejo, que también ves un poco cómo tu cuerpo resuena con lo que le pasa al otro. O hablo también un poco de date cuenta que hay veces el paciente no te va a poder escuchar porque está invadido por las emociones en la amígdala y explico un poco lo del cerebro triuno. Es decir, luego el último capítulo yo creo que a los médicos les va a gustar mucho más la parte un poco de ver la practicidad de una herramienta, pero luego el respaldo científico que tiene. Aún así, para llegar a ello, entiendo que tiene sentido también hacer un recorrido para poder estar receptivo a esa parte final. Bueno, interesantísimo. La verdad que, bueno, nos han estado acompañando en esta primera emisión, pues, gente muy interesante que ha estado ahí saludando, y es verdad que de alguna manera yo he recogido inquietudes que me habían llegado en días antes a los contactos que les había hecho partícipe de esta conexión contigo. Pero bueno, por saludar, pues, a Ana Blanco, a Ani Pérez, Carmela Robledo, me consta que además son lectoras de este tipo de temáticas, Loli Gelo, Aníbal Martín. Hay aquí un comentario de Remedios Hierro. Bueno, estas herramientas son útiles en cualquier ámbito de la vida. Cada vez estoy más convencida de la necesidad de la educación emocional desde la infancia, ¿verdad? Sí. Y bueno, pues saludos y cariños que nos manda con estímulo. La verdad que Belén Jiménez Gómez, psiquiatra, psicoterapeuta, autora del Manual de Gestión Emocional para Médicos y Profesionales de la Salud. Ha sido un placer tenerte en este Café con Autor, en esta primera emisión para la editorial Desclée de Brouwer. Bienvenida a la editorial con la que tuve la fortuna hace ya unos años de tener una publicación, una editorial con un rigor científico fantástico, con un apoyo también al autor y un interés por esas temáticas que la convierten en punta de lanza de las producciones editoriales, donde la psicología, la salud, el crecimiento y desarrollo personal, la comunicación, el mindfulness, las estrategias que dotan de sentido y de plenitud a la vida, la propia espiritualidad, pues encuentran acogida en sus publicaciones, y sin duda tu manual era necesario tenerlo y ya está aquí con nosotros, que en breve además, corrígeme si me equivoco, sale en la edición en papel, ¿verdad? Porque se lanzó inicialmente como ebook, ¿verdad? Se encuentra en la plataforma como libro electrónico y bueno, pues la enhorabuena por ello, el agradecimiento por el tiempo que has compartido con nosotros, por el contenido que has explicado en profundidad, pero de una manera tan sencilla, tan cercana. Invitamos y sugerimos amablemente a todos los profesionales y en particular a los profesionales de la salud que se asomen a tu obra, que se permitan conocerse y profundizar un poquito más en sus necesidades para favorecer y desarrollar su mejor versión como profesionales. Tengo la suerte y el orgullo también de compartir la que considero una de las mejores profesiones, si no la mejor profesión del mundo, al menos yo la siento así, que es acompañar a otros a un espacio personal, vital, de luz y de satisfacción. Y bueno, pues no sé si quieres decir algo más para despedirnos también de quienes nos han estado acompañando en esta primera conexión. Belén, será un placer escuchar tu despedida y tu saludo. Mil gracias, Bruno, por esta oportunidad. Me hacía mucha ilusión y también no te conozco personalmente, pero te he visto un poquito y tengo también mucha curiosidad de saber tu recorrido.
esto, o sea que yo encantada. Y gracias por el interés, la verdad es que está teniendo muy buena acogida el libro. También para mí es algo novedoso empezar a exteriorizarlo esto un poquito y encantada de que pueda servir un poquito de semilla para ayudar a cualquier persona en cualquier situación, especialmente a sanitarios, que tengamos en cuenta que estamos muy necesitados y que sea pues eso, un granito más en todo este mundo que estamos haciendo más humano, más cercano y más real y auténtico. Gracias a todos también por quien lo vea ahora en directo, quien lo vea luego en diferido y por tu tiempo. Un abrazo. Bueno, ha sido un placer tenerte, lo dicho, y efectivamente un saludo también para quien luego se unirá al vídeo que queda ahí en el canal de Bruno Moioli, en mi canal, pero también en el canal de Esclé de Bro. Las gracias a la editorial por su apertura a esta iniciativa, a conectar con autores de manera sistemática, semanal, para dar a conocer sus obras, su contenido, su área de trabajo, y haber arrancado contigo, un placer. Espero que coincidamos pronto en otra y te deseo toda la suerte del mundo y enhorabuena por ese trabajo también hecho. Muchas gracias a todos. Adiós. Buenas tardes.